quítate de la mente la idea de tener ingreso pasivo como objetivo final. 100% ingreso pasivo no existe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enric y en este video de lo que voy a hablar es de la falacia del ingreso pasivo. Yo sé que así como lo estoy diciendo puede sonar un poquito chocante y es muy importante que lo tengas en cuenta, sobre todo porque la mayoría de la gente suele caer en un engaño cuando piensa en que empezar un negocio le va a dar ingreso pasivo. Si no sabes de lo que estoy hablando, bueno, te recomiendo los libros de Robert Kiyosaki. Él habla del cuadrante de flujo de efectivo y todo esto, y habla de lo que es ser un empleado, autoempleado, dueño, inversionista, y te dice que el empleado y el autoempleado trabajan por dinero, el dueño y el inversionista hacen que el dinero trabaje para ellos. Y entonces, bueno, él lo que te dice es que cuando el dinero ya trabaja para ti, llega a tu bolsa, digamos, sin que tú te tengas que esforzar tanto, y entonces eso implica ingreso pasivo. Quiero hacer una pequeña distinción en este punto porque es muy importante que lo tomes en cuenta. Cuando hablamos de ingreso pasivo, realmente no existe 100% ingreso pasivo a menos que estemos hablando de inversiones o de regalías. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una inversión, supongamos que tú invertiste en la bolsa o en un negocio o en algo, tú invertiste dinero. Ese dinero tú vas a empezar a ver un retorno sobre ese dinero. Ahí está muy bien, ahí tienes un ingreso pasivo. Si tú creaste un libro, una canción, una música, lo que sea, este se vende y genera regalías, entonces ahí tienes un ingreso pasivo. Tú no tienes que hacer nada y eso está generándote un ingreso. Sin embargo, cuando ya hablamos desde el cuadrante de negocio, cuando tú ya eres un dueño de un negocio, no le puedes llamar al ingreso de ese negocio ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque aunque sí puede ser que tú ya no tengas que hacer tanto trabajo como el que hacía el empleado o el autoempleado, tienes que seguir trabajando. No importa si estás creando una mega empresa o estás creando un negocio por internet. No importa. Tienes que dedicar tiempo a ese proyecto. Si no lo dedicas, va a caer. Tarde o temprano se va a caer. No importa si tienes gente que esté trabajando en él, no importa si tienes sistemas que estén trabajando en él, tú tienes que asegurarte, tienes que garantizar que tu negocio está funcionando. Aunque hayas contratado a un director, tú de cualquier manera tienes que estar cerca de ese director para saber si el proyecto lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, para que puedas tomar las medidas a tiempo. Y si tienes que hacer eso, no puedes decir que es un ingreso 100% pasivo. Tal vez sea un 95% pasivo, 99% pasivo, pero no es 100% pasivo. Y por eso es por lo que es muy importante que lo tomes en cuenta. Porque si vas a empezar un proyecto, y esto es algo fundamental, con lo que me he topado mucho con mucha gente, y cuando se los digo así, entonces lo logran entender. Mucha gente quiere empezar un negocio pensando en obtener ingreso pasivo. Y si estás empezando un negocio pensando así, casi te garantizo que vas a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando estás empezando un negocio así, primero, no estás empezando un negocio pensando en aportarle algo a la sociedad. No estás pensando en resolver un problema. No estás pensando en aportar nada. Estás pensando en ti, en que tú quieres tener dinero y en que quieres tener dinero rascándote la panza. Prácticamente eso es lo que estás diciendo cuando dices que quieres empezar un negocio para tener ingreso pasivo. Si esa es tu motivación, ¿qué calidad va a tener tu negocio? Empezando por ahí. Y segundo punto y más importante, estás empezando un negocio, todavía ni siquiera lo empiezas porque apenas estás formulando la idea, todavía ni siquiera lo empiezas y ya estás pensando en cómo te vas a salir. Esa mentalidad, ¿cómo te va a poder dar el compromiso que necesitas para poder empezar un negocio bien? Entonces, si tú estás pensando desde ese modo o desde esa perspectiva, no vas a tener ni un negocio que funcione y mucho menos ingreso pasivo. Entonces es por eso por lo que quiero que quede claro por qué la falacia del ingreso pasivo. Si tú estás persiguiendo ingreso pasivo nada más,
El único camino que tienes es invertir. Invierte en acciones, invierte en negocios, busca caminos de inversión donde tú puedas poner dinero y que el dinero sube. Pero no te sorprendas si el rendimiento que obtienes es muy pequeño. El mayor potencial que tienes de ganancias, si tú quieres una rentabilidad sobre tu dinero, es empezando un negocio. Pero vuelvo a lo mismo, si estás empezando un negocio pensando en únicamente obtener ingreso pasivo, no te va a ir bien. Tienes que pensar en qué le vas a ofrecer a la sociedad, qué vas a ofrecer al mercado y qué tienes que hacer para que eso que estés ofreciendo sea perdurable. Porque si funciona muy bien, pero no es perdurable, volvemos a lo mismo. Tu sueño de ingreso pasivo tal vez te dure un par de meses y después de eso se acabe. Y si lo vas a hacer a través de internet, si tú vas a crear un negocio a través de internet, algo tan simple como simplemente tener un canal de YouTube donde tú subes tus videos para que después puedas tener publicidad y te empiece a ir bien, y con lo mismo que esos videos vayan generando, tú empiezas a ganar dinero, todo eso está muy bien, y empiezas a generar un ingreso sobre un trabajo que tú ya habías hecho antes. Sí, está muy bien. ¿Significa que eso es 100% pasivo? No, porque si tú dejas de subir videos a YouTube, tu relevancia cae, y si tu relevancia cae, pronto vas a quedar en el olvido, y tu canal va a quedar olvidado, y tu ingreso se habrá perdido. Entonces volvemos a lo mismo. Tienes que estar dedicando tiempo, y esfuerzo. No necesariamente significa que sea demasiado difícil, como lo era tal vez para una o dos generaciones atrás que no teníamos todos estos medios. Sin embargo, tienes que seguir trabajando. No porque ahora ya tengamos herramientas mucho más fáciles de usar y que nos dan acceso a mayores recursos más rápido, significa que por eso ya podemos dejar de trabajar. Tienes que trabajar en algo, tienes que hacer algo. Y si no quieres trabajar en nada, tu único camino es buscar métodos donde tú puedas invertir. Ya puede ser en la bolsa, puede ser en criptomonedas, puede ser en lo que sea. Pero independientemente del camino al que tú elijas, tienes que estudiarlo, tienes que aprender lo suficiente, tienes que desarrollar el conocimiento y las aptitudes para poder garantizar que esas inversiones te vayan a dar un buen resultado. Y eso, evidentemente, vuelve que aunque tú metas tu dinero ahí y te conviertas en un inversionista, tampoco va a ser 100% pasivo, porque tienes que formarte, tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que cometer errores, perder dinero y volver a meter para que entonces poco a poco te empiece a ir mejor. Entonces es muy importante que ese punto lo tengas en cuenta, y eso ojalá yo lo hubiera sabido a los 17 años. Yo tuve la fortuna de haber conocido por primera vez los libros de Robert Kiyosaki. De hecho, solo había llegado el primero y los demás los compré en inglés. Y si esto que te estoy diciendo ahorita, él lo hubiera mencionado en sus libros, créeme que mi vida hubiera sido muy diferente, porque mi enfoque hubiera sido muy diferente. Entonces, bueno, espero que con esto haya quedado claro. Independientemente del camino que quieras seguir, ya sea de empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista, tienes que prepararte, tienes que formarte y tienes que estar dispuesto a cometer errores, a perder dinero, y lo más importante es que tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo necesario para que entonces, independientemente del cuadrante que tú hayas elegido, hagas lo que tengas que hacer para poder obtener los resultados que quieres. Entonces, si con algo te puedes quedar de este video, es quítate de la mente la idea de tener ingreso pasivo como objetivo final. ¿Sí? Por ejemplo, esto ocurre mucho con los multiniveles. Te venden la idea del ingreso pasivo, porque los demás con sus ventas y todo te van a hacer ganar. Sí, está muy bien. El potencial existe. El potencial de tener ingreso pasivo existe. Pero 100% ingreso pasivo no existe. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas una red de vendedores, vas a tener que darles un seguimiento. Vas a tener que estar haciendo un coaching, vas a tener que estar haciendo muchas cosas para poder garantizar que tu red pueda mantener esos resultados. Entonces, no importa en el ramo en el que te quieras meter, el ingreso pasivo al 100% no existe. ¿Sí? Tal vez exista una vez que tú ya hayas trabajado en cualquiera de tus ramos por más de 10 o 15 años. Y entonces ya tu mismo nombre es el que genera ese ingreso pasivo. Voy a dejar este video aquí y nos vemos en el siguiente.